presentar vosotros. Bueno, muchas gracias por venir. Sé que habéis venido nada más que por el vino y los roscos, pero os vais a tener que aguantar y escucharnos un ratito aunque sea, ¿no? Es así, 5 minutitos. Claro, además Margarita va a cerrar la puerta, con lo cual, hasta que no tengan todos los libros aquí, no me parece a mí que no va a salir nadie. Bueno, yo voy a presentar el Jesús Relinque, escritor gaditano, con unos maravillosos libros como La llave de los misterios, La ciudad oscura y El jinete de los sueños. Yo me he leído solamente La llave de los misterios y he de decir que me encantó, yo te lo dije en su momento, que disfruté muchísimo de la aventura, además me pareció súper nostálgica y a todos aquellos que ya tienen intentada también te lo va a parecer. Y bueno, yo soy Eva Muedo y mi libro es Lárico Gris, que es mi primera novela. Cuelgo a Chito todavía un poco verde en esto de las presentaciones y las tertulias. Pero bueno, por eso vengo muy bien acompañada, que Con Rosco, sí que ve más despapajo. Bueno, nada, gracias por venir. Gracias a mí también por venir después del almuerzo de empresa, que eso es muy duro, ¿no? Me doy las gracias a mí mismo, siempre está bien. Y nada, gracias a Margarita por alojarnos aquí en este sitio tan chulo, que no conocía y que pienso venir más veces. Y a Eva, por supuesto, por la invitación y por la presentación y sus palabras, ¿no? La verdad es que las presentaciones o las charlas literarias, yo he acudido a varias, ¿no? No solo como ponente, por así decirlo, sino como oyente. Y siempre yo creo que siempre hay que darle un poquito de desenfado al tema, ¿no? Porque he escuchado presentaciones o charlas súper aburridas, ¿no? El tío súper serio y pues yo he escrito mi libro, no sé cuánto, es un rollazo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de traer rosquitos y vino ya romper el hielo del tirón, ¿no? La gente ya lleva 2 o 3 vasitos encima. Y bueno, pues a ver, siempre hay que elegir un tema central, ¿no? Que en este caso ha sido la literatura fantástica. Pero yo me pregunto, ¿qué es la literatura fantástica? ¿Tú qué crees? ¿Yo tengo que contestar? Vale. Bueno, la literatura fantástica al final es todo aquello, ¿no? Que sale de la realidad, ¿no? Que nos invita a soñar, a leer todo lo que solemos imaginar, a veces incluso lo que no creemos que somos capaces de imaginar también. Y es para mí es un modo de salir de la realidad, porque al final las historias que se cuentan en este tipo de novelas son historias que se pueden contar de muchas formas. Una tradición de un padre, la lucha entre 2 hermanos, una historia de venganza, tú lo puedes contar en una novela histórica, en una novela negra, y lo puedes contar con un escenario fantástico. Y a mí me atrae mucho más la fantasía, siempre me ha llamado más la atención, y porque es lo que me invita siempre a experimentar y a soñar despierta, ¿no? y a salir un poco de esa realidad que vivimos en el día a día. Pero es curioso, ¿no? Pues yo pensando, a ver, te estaba escuchando y tal, y estaba pensando en cómo lo definiría yo. Y tú has dicho que es todo lo que se sale de la realidad, pero realmente cualquier novela se sale de la realidad. Entonces, ¿cuál es el toque, ¿no? que le da esa fantasía al libro para poder catalogarlo así? Yo no lo sé, de hecho no me atrevería a definirlo. Pero más allá de eso, a mí las etiquetas tampoco me molan demasiado. Porque tú dices, tu libro es literatura fantástica. Hay gente que lo dice un poco en plan despectivo, ¿no? Como decir, bueno, esto es literatura de segunda categoría, ¿no? De elfos, de los cohetes por el espacio y los extraterrestres. Bueno, pues es literatura como cualquier otra, ¿no? O sea, hay muchas veces que se habla de literatura elevada, de los libros más potentes, los autores más potentes, ¿no? del momento y tal, y la fantasía, o la literatura fantástica, no suele estar ahí nunca. Lo cual me pregunto por qué, ¿no? Porque bueno, a la gente le gustará cualquier tipo de literatura, sea fantástica, sea negra, como tú has dicho, sea histórica, bueno, X, ¿no? No deja de ser literatura, ¿no? Y entonces yo creo que las etiquetas muchas veces hacen un poco más de daño que favorecer. Pero en cualquier caso, vuelvo al punto inicial. Si yo tuviera que definir fantasía en la literatura, yo creo que lo más fácil es nombrar libros que han sido referentes, ¿no? Y como yo tengo varios referentes, pues me he venido cargadito, ¿no? Con libros clásicos, como por ejemplo este. Que yo no sé si reconoceréis, vamos, el título quizás no, Omni 5440, pero sí el formato y el tipo, ¿no? de libro que es, ¿no? Pasta roja, una ilustración pues con temas fantásticos, en este caso de ciencia ficción, y una etiqueta amarilla que pone Elige tu propia aventura. Bueno, pues yo cuando leía esto de chico, resulta que era un libro interactivo. Lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo, de hecho está de moda otra vez porque creo que la han reeditado varias veces y tal.
Un libro que depende de las acciones que tú tomaras, y esas acciones eran ir a una página u otra según lo que tú decidieras, ¿no? Pues podía acabar bien, mal o fatalmente peor. ¿Sí? Y claro, te convertía un poco en el protagonista, ¿no? Del tirón de la novela, siempre con temáticas, pues, como digo, ciencia ficción, de ovnis, de otros planetas, de otras razas. Bueno, creo que fue un poco esos comienzos, yo no sé si tú tuviste esos comienzos también, esos comienzos para empezar a dejar la mente sobrevolar, ¿no? Como tú dices, otros mundos, otras realidades. Claro, yo no lo conocía, bueno, de hecho lo conocí a través de leer tu novela. Yo no conocía. Para mí, bueno, yo lo digo muchas veces, hasta el cansancio, para mí mi primera incursión... uno más gordo que el mío, ¿no? Para ganar. Yo vengo bien cargada. Para mí mi primera incursión fue Crónica de la Dragonlance, realmente. A ver, yo leí La Historia Interminable, pero muy pequeña, entonces no... recuerdo momentos mientras que estaba leyendo, pero no sé, no me impactó tanto como cuando leí Crónica de la Dragonlance. El tema de los dragones, pues, me fascina. Y fue cuando yo estaba leyendo y lo he hecho como no he caído yo antes en este tipo de libros, ¿no? Porque yo leía muchos clásicos, leía muchos thrillers, pero cuando llegó esto en mis manos fue el momento en el que yo me di cuenta, ¿no? De que la fantasía realmente era lo que a mí más me entusiasmaba, ¿no? Aunque toda la literatura me guste, pero siempre que tenga algo fantástico es lo que de verdad me deja sin dormir toda la noche, es lo que, la verdad, y fue con esta novela. Que si no la habéis leído la recomiendo, aunque son 3 libros, ¿vale? No os asustéis. Los hay por la noche es magnífico. Los hay por separado, o sea que... Además yo me lo leí varias veces, que Sí. no te creas que... Yo la verdad es que empecé también con esas crónicas, me leí los 3 libros y tal, después me leí El Señor de los Anillos. Igual que yo. Y entre medio de eso, no recuerdo cuándo, bueno, uno que tú has mencionado también, ¿no? La Historia Interminable, que claro, bueno, es fantasía, son mundos imaginados, pero a mí lo que más me gustó de este libro, bueno, podría decir muchas cosas, pero voy a decir una que me sigue llamando la atención, es que está escrito impreso a 2 tintas, ¿no? En este caso, verde y moradito, ¿no? Y eso ya te está diciendo, incluso sin leer lo que pone, que un color pertenece a un mundo y el otro color pertenece a otro. Uno es el mundo real y el otro imaginado, ¿no? Y claro, el señor Michael Ende, la idea que tuvo, pues, fue una maravilla, ¿no? En su momento, y ha sido copiada o inspirada, ¿no? A ser de inspiración millones de veces, ¿no? Que de hecho, en mi primera novela, pues el comienzo, La Llave de los Misterios, que es un chaval de Cádiz de los 80, ya finales de los 80, principios de los 90, es un chaval que va a la biblioteca de la ciudad, allí en la Plaza de las Tortugas, en Cádiz, y está buscando libros allí, ¿no? Y resulta que buscando un libro se encuentra otro totalmente inesperado, que él no creía que existiera un libro así, libro de misterios de Cádiz. Y como el carnet de la biblioteca pues no lo tiene encima, tenía el carnet del Cádiz pero no le sirvió, le dijeron, esto para el Carranza o para el Mirandilla, depende de la época, pues te puede servir, pero para ahora no. Pues el tío lo que hace es se guarda en el chaquetón, debajo del chaquetón el libro y lo roba, que es, evidentemente, a los que hayáis leído esto, una referencia, ¿no? muy directa, ¿no? A Bastián cuando roba el libro. Los referentes... Pues no había que ir en esta referencia cuando lo leí, pero es cierto, claro. No, a ver que los referentes al final pues siempre están presentes de una u otra manera en lo que escribimos y no, yo creo que está bien, ¿no? Sí. Yo creo que está bien, que es natural, que tú cuando empiezas a escribir, pues tú puedes tener muchas ideas en la cabeza, está claro, pero cuando te pones a escribir, al final siempre lo primero que haces es intentar copiar, entiéndase en el buen sentido, ¿no? No, iba a decir una autora que copió un libro del tirón, pero no, a ver si nos está viendo y se va a cabrear. Inspirarse, ¿no? Y decir, voy a intentar imitar un poco el estilo de Michael Ende, o de Ruiz Zafón, que después hablaré de él, ¿no? O de Ana María Matute. Y claro, así, poco a poco, la idea es que te forjes tu propia obra. No, claro, al final, tú cuando empiezas a escribir, a veces queriendo y a veces sin darte cuenta, estás imitando a los escritores que a ti te gustan, porque tú lo primero que escribes no es lo que publicas, o no es lo normal, ¿no? Yo tengo en el cajón muchas historias que ni de coña sacaría de ahí, porque eran prácticas, ¿no? Yo lo considero como prácticas. Y a mí tú leías a un autor y dices, ¿cómo escribe? Qué bien, ojalá escriba yo haciendo. Entonces tú te ponías y
era práctica, estabas aprendiendo a escribir y aprendiendo a encontrarte a ti mismo, que yo lo conseguí, yo me encontré cuando escribí el Darico Gris realmente, fue cuando me di cuenta de cómo yo quería escribir y de qué forma quería contar una historia. Porque tú tienes muchas maneras de contarla y no todas son las acertadas. Y yo creo que al final, cuando yo terminé, sobre todo la primera parte, porque están todas escritas, pero cuando terminé la primera fue cuando dije, vale, sí, pues, esto es lo que yo quería hacer, lo que yo quería conseguir. Entonces continué por ese camino. En tu libro hay una protagonista, ¿no?, que viaja a otro mundo, un mundo de fantasía, un mundo que te has inventado tú, te has sacado de la manga. ¿Hay alguna inspiración de, yo qué sé, por decir algo, ya que está aquí, ¿no?, la historia interminable? Claro, exactamente. Es inevitable lo que estábamos hablando, ¿no? Que, de hecho, mucha gente cuando lo leo que me lo ha dicho, ¿no?, que la había visto, ¿no?, esa nota de... Lo que pasa es que en mi caso no interactúan los dos mundos al mismo tiempo, sino que una vez que la persona, bueno, Alana, ¿no?, que es la protagonista, va a Muria, Arthur queda relegado a un plano ahí del que se menciona, del que se habla, pero no interactúan los dos mundos al mismo tiempo. Es lo único, pero sí que, claro, evidentemente, más el tema de los portales, esto a mí siempre me ha fascinado. O sea, quien de pequeño no soñaba de pronto de estar en tu casa con lluvia y tal, y haciendo la tarea, ahora abrí un portal de pronto, ¿no?, hacia un bosque. Ahora también, ¿no? Pero bueno, no quería decirlo. Pero sí. Y al final a mí eso me fascinaba, ¿no? El momento de... A mí es que me encantaba de pequeña imaginarme que había otros pueblos, que había otras ciudades ocultas, escondidas. Cuando vamos por el pueblo, allí que ahí tengo una amiga de infancia, cuando vamos por los carriles, cuando vamos por esos canales, yo me imaginaba que de pronto encontramos un pueblo perdido de gente que nunca, diferente, ¿no?, completamente diferente, o de seres que no existían y que nosotros lo descubríamos. Y a mí esa idea la tengo desde muy pequeña y claro, exactamente, además siempre íbamos con un palo, porque siempre llevábamos un palo, ¿verdad? Siempre íbamos con un palo y pues el público dicen que sí, así que no te lo estás inventando. No. Es que también me viene, entonces, claro. Y sabemos de lo que hablamos. Entonces a mí estas historias siempre me han llamado mucho la atención y fue lo que en un comienzo me inspiró, ¿no? De pronto llegas a un mundo otra vez que no conoces, te encuentras con razas que son completamente diferentes, ¿no? Y no sé, fue lo que quise hacer. Al final, bueno, de alguna manera tú estás cogiendo retazos de tu infancia, sea mitad experiencia, mitad recuerdo, mitad inventado, ¿no?, o fantaseado, y lo has metido en tu novela, ¿no?, de alguna manera. Yo también hice lo mismo, está claro, ¿no? Es el niño que iba a la biblioteca y encontraba un libro extraño, de alguna manera fui yo, ¿no?, o soy yo. Porque en La llave de los misterios hay un libro que el niño va buscando, que no es el de los misterios, ¿no?, el que encuentra al final, ¿no?, que es el que desemboca un poco en todas las leyendas que yo cuento, leyendas de Cádiz y tal, en el libro, sino este libro, súper antiguo, ¿vale?, de los 80, era de programar aventuras en el ordenador, ¿vale? El ordenador en esa época era un Astra, era un MSX, un Spectrum, nombres que ahora nos cogen a pie cambiado, ¿no? Nos cogen mucho más... Yo no los conozco. Claro, también depende de las canas que tengamos cada uno, pero claro. Lamentablemente te entiendo perfectamente. Y claro, esto era una puerta, eso era un portal realmente a otra realidad, ¿no? Esos ordenadores, porque te permitían desarrollar a través de un aprendizaje, ¿no?, de leer libros en inglés o revistas y tal, pues desarrollar un programa y crear algo en el ordenador que tú después se lo enseñabas a tus amigos y flipaban, ¿no? Porque, vamos, yo me acuerdo que programé una aventura de los Caballeros del Zodiaco, cuidado, que no tenía gráfico ni nada, era todo letra, ¿no? Tú cogías un caballero, el cisne, Pegaso, el dragón, y te enfrentabas a otros caballeros. Y tú tenías que elegir el tipo de ataque con el que querías vencerlo, ¿no? Patada voladora, el polvo de diamante, no sé qué. Y si acertabas, pues pasabas de fase. Una porquería porque no tenía, como digo, ni gráfico, en fin, era súper aleatorio, no tenía lógica ninguna. Eso son los Pokémon ahora. Sí, ¿no? Quizás se inspiraron, ¿no?, en mi juego. Tiene toda la pinta, claro. Entonces, bueno, pues eso, de alguna manera, está ahí reflejado, ¿no?, en el libro, ¿no? No podemos evitar coger esas experiencias porque al final yo creo que el oficio, por decirlo de alguna manera, de escritor es un poco reflejar
esas experiencias que tú vas teniendo en la vida, mezclarlo con lo que fantaseas en tu mente, dotarlo de más o menos fantasía, ¿no? Depende del tipo de escritor que sea, del tipo de género que toque, y al final sale ahí algo que, bueno, que puede que guste a la gente que lo lea y sea bastante mágico, ¿no? Que el proceso, cuando finaliza realmente, es cuando un lector lo tiene entre sus manos, lo acaba y dice qué porquería que ha escrito, o qué bien, da igual, porque da igual, claro. que el lector te diga que es una porquería no, significa que se lo ha leído. Claro. Oye, y eso ya hay que agradecérselo, ¿no? Sí, totalmente. Que eso nos cuesta tela. Bueno, estoy metiendo un montón de temas distintos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante. Es un tema muy complicado para el que escribe, ser capaz de asimilar, ¿no? Esas críticas que van a ser buenas, malas, regulares o devastadoras incluso. Yo de hecho tuve siempre mucho miedo a enseñar lo que escribía, ¿no? Porque siempre tenía la idea de que la gente va a decir, vaya porquería, ¿no? Eso, ¿qué haces, no? Sigue programando, anda. Y siempre tenía ese miedo. De hecho, yo cuando terminé la novela, bueno, terminé toda, o sea, toda la saga completa, cerré el ordenador y dije, bueno, me bebí una botella de rioja completa, o sea, tal como terminé de escribir el final, o sea, me pillé, no vamos a hablar de eso, pero yo lo cerré el ordenador pensando en que ahí lo iba a dejar, ¿no? Y bueno, ahora me pongo con esta historia, pues tengo muchas en la cabeza para escribir, y ya está. Lo que pasa es que, porque tenía ese miedo, ¿no? Realmente, no era otra cosa que miedo a mostrar lo que yo había escrito y a que la gente me leyera, que iba a leer gente que me iba a leer, hay gente que no me conoce y gente que me conoce. Y la gente que te conoce es peor, ¿eh? Sí. No por ellos, sino por mí. Porque sé que me están leyendo, gente con la que llevo conviviendo toda la vida. Y al final esto es algo también muy íntimo. Porque evidentemente yo no soy una asesina como... O no soy ningún personaje de los que hay aquí. O si lo eres no lo vas a decir aquí, ¿no? No, pero yo no soy ningún personaje de los que hay aquí, ni tampoco tengo por qué pensar lo que piensan los personajes, ni no hay realmente yo, Eva, no está reflejada ahí, ¿no? Pero sí soy consciente de que la gente a veces cree que sí, que estás ahí, ¿no? Y eso es un choque a veces muy difícil, ¿no? De superar, ¿no? Pero bueno, yo me alegro de haberlo hecho, la verdad, ha merecido la pena. Y nada, estoy muy contenta, o sea, que por ahí al final el miedo es lo que te impide avanzar también. Bueno, ¿y qué más referentes tienes por ahí? Bueno, a ver, he traído el típico que es El Señor de los Anillos, o sea... Bueno, es El Hobbit. El Hobbit. Ay, perdón, iba a decir Tolkien, pero bueno, El Hobbit. Lo he traído porque yo creo que es el referente de muchísima gente. Totalmente. Por suerte, porque yo lo considero un gran referente y quería simplemente mostrarlo porque para mí Tolkien es una figura muy importante. Yo realmente me leí antes El Señor de los Anillos, después me leí El Hobbit, o sea, yo lo hice al revés. Yo también. Además, me lo leí después de Crónicas de Dragonlance y necesito más fantasía, ¿no? Pero El Hobbit me gustó mucho, o sea, he de decir que me lo leí mucho después que El Señor de los Anillos y pensé, buah, después de El Señor de los Anillos, esto no me ha gustado, pero no, lo disfruté un montón. Y luego tengo un referente que me gusta, hablo con mucho cariño de esta novela, porque el escritor murió y su novela se descatalogó, por lo menos aquí en España, y me da mucha pena porque me parece una novela muy importante, es literatura juvenil. Me lo regalaron hace muchos años, tendría yo quizá 15 años, y es una trilogía, ¿vale? Y me encantó. Además estamos hablando de lo mismo, dos mundos, la protagonista Eowyn, que está transportada al otro mundo de pronto, ¿no? Va a atropellar un camión, no hay spoiler porque aparece al principio, ¿vale? La va a atropellar un camión y ella de pronto pum, aparece en otro mundo diferente, ¿no? Y ella tiene que descubrir por qué, ¿no? Pero ella sí va viajando de un mundo a otro constantemente y siempre están los dos mundos ahí presentes, ¿no? Evidentemente otra fuente de inspiración me gustó porque vi referencia a La Historia Interminable, aunque en aquel momento no tenía claro lo que era ya... Yo no pensaba en la referencia porque era muy pequeña y no... Claro. Pero sí que la vi clara y evidentemente también ha motivado un poco mi novela. Y mis sobrinos se los han leído todos, casi todos, han leído esos libros porque les han encantado. Y yo, fijaos cómo está, es que está muy usado. Botero. Sí. Y el lector murió en un accidente de moto. Entonces le tengo especial cariño a esos libros porque sé que después lo he aconsejado a gente que los ha intentado buscar en español y no lo han conseguido. Pues un poco las referencias que he traído. Después tengo muchos más, pero no quería. Es que ya con leche pesa un montón, ya, no quería venir más cargado. Que más pesado. Bueno, yo creo que hay una diferencia, aunque
la verdad que acabamos de descubrir bastantes similitudes, ¿no?, entre lo que hacemos, incluso nos dedicamos a lo mismo, que tiene tela la cosa, ¿no? Programar y encima después escribir, en fin, Y por no. las cosas. Creo que la diferencia más acentuada entre lo que yo escribo y lo que tú escribes, al final es el world building, Sí. o dónde se desarrolla la historia, ¿no? Tu historia se desarrolla en un mundo imaginado, creado, bueno, pues donde tienes que crear regiones, tienes que crear razas, idiomas, sistemas políticos, religiones, relaciones entre las distintas razas y esas religiones y todo eso. Mientras que lo que yo hago es, si lo quiero definir de forma guay, es fantasía urbana, y si lo quiero definir de forma chunga es world building para flojos. Claro, ¿por qué? El world building al final, que es una palabra muy rimbombante, Sí. no es otra cosa que construir lo que acabo de decir para Eva, ¿no? El mundo, las regiones, la orografía, la política, religión, raza, o sea, un trabajo brutal. Yo soy muy flojo, yo no puedo crear todo eso, yo prefiero coger un mundo, unas reglas, unas razas, idiomas que ya existen, y a partir de ahí sí que lo cambio todo, ¿no? O intento cambiar la mayor parte o lo que me conviene en cada caso, ¿no? Dotar a la realidad que conocemos, la realidad cotidiana, de un toque, de un matiz, de un giro de tuerca que trastoca las cosas, ¿no? Que al final, bueno, se puede parecer de alguna manera a lo que tú haces, pero claro, yo tengo la primera parte muy avanzada porque me aprovecho, ¿no?, de la propia realidad o de las propias historias, ¿no?, que han ocurrido o que supuestamente han ocurrido, como por ejemplo La llave de los misterios, pues se basa en 3 leyendas populares, ¿vale?, de Cádiz, ¿no? Tenemos una casa encantada, la casa del pirata, que está allí en el centro, en Beato Diego, ¿no?, donde había un pirata que se volvió todo loco el tío y empezó a matar a la gente porque tenía atesorado un botín, y claro, el tío, la mujer le obligó a que no... Qué mala la mujer. Por lo que sea, no quería que le robaran, vamos. Exactamente. La mujer le obligó a que no fuera ya, no siguiera siendo un pirata, entonces se quedó allí en una casa palacio que se construyó, son malas, se construyó en forma de barco pirata y tal, que como digo existe la mansión, la leyenda, bueno, pues tendrá su parte inventada, pero se basa en algo real. Y bueno, yo lo cogí de base, ¿no?, para una historia. Hay otra historia que es La casa de los espejos, otra mansión encantada, que esta leyenda la escuché yo de pequeño, ¿no? Me dijeron que había una casa en la Alameda, en Cádiz, donde había muchos espejos, estaba en una casa palacio abandonada, donde había sucedido una tragedia porque en su día había un marino, ¿no?, un navegante, que el tío surcaba los 7 mares, estaba todos los días fuera. La mujer también estaba contenta, ¿no?, pero era culpa del tío, ¿no?, que yo estaba todos los días fuera y claro, no, ni ayudaba en casa, ni quería a la mujer, ni nada, pero quería a la niña, Sí. a la hija que tenían en común. Y entonces cada vez que venía de sus viajes, pues le regalaba un espejo de cualquier parte del mundo a la hija, mientras que a la madre pues no le hacía caso. Total, que cuenta la leyenda que un día pues la madre tenía celos, ¿no?, tenía envidia de la niña, de la propia hija, y la asesinó, mientras el padre estaba de viaje, ¿no? Entonces, pues cuando este navegante, volvió, se encontró que la niña había muerto y la madre había dicho que lo que había muerto era de fiebre amarilla, ¿no?, que allí en Cádiz era muy típico, no por el Cádiz Club de Fútbol, que podría ser, pero sino que hubo muchas fiebres, ¿no?, en el siglo XVIII y tal. Entonces, claro, el padre se quedó un poquillo mosqueado diciendo, vaya tela, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y una noche, pues entró en la habitación de la niña de la mansión, donde tenía la niña todos sus espejos que le había ido regalando en cada uno de sus viajes, y la niña, o el fantasma, el espíritu de la niña, se apareció en los espejos y le reveló la verdad, ¿no?, que la verdad era que la madre había envenenado a la niña y tal. Bueno, pues esta historia a mí más o menos me la contaron de pequeño en el colegio, en el recreo, y en cuanto me la contaron, bueno, me la contaron un poco cambiada, ¿no?, porque me dijeron, la casa de los espejos, una niña, no sé qué, y hay una vieja con un perro de 3 cabezas que sale al balcón, ¿no? Y esa tarde, pues mis amigos y yo, los pringados, ¿no?, los pringados que al fin y al cabo son los protagonistas de mis novelas, pues fuimos a esa casa a vivir una aventura. Y lo que hicimos fue, acojonado totalmente, pegarle una patada a la puerta y salir corriendo, ¿no? Hasta que no entraste siquiera. No, que pegamos las patadas, o sea, entramos en la casa puerta, ¿no?, la típica casa Vale, puerta de vale. Cádiz, ¡pum! Y, hostia, vámonos de allí, vámonos. Pero para nosotros fue la mejor aventura de nuestra vida. Ya.
Y claro, eso de alguna manera, igual que otras cosas, pues forman parte, ¿no?, de esa base de realidad, de recuerdo, que al final pues sirve para, bueno, para construir una fantasía, ¿no?, como la idea de los misterios. Y como digo, pues son dos enfoques distintos, ¿no? Sí. Yo me estoy aprovechando de eso, de una ciudad, de su historia, de su cultura, de las civilizaciones que han ido pasando, ¿no?, por Cádiz en este sentido, incluso de sucesos reales, ¿no? Porque, por ejemplo, la Ciudad Oscura, que es la precuela de La Llave, que es un poco, bueno, bastante más adulta, ¿no?, que La Llave, transcurre en el 47. En el 47 en Cádiz hubo la gran explosión. El 18 de agosto de 1947 pues había unas minas que sobraron de la guerra civil, que el caudillo en aquella época pues se le ocurrió la brillante idea de guardarlo en un polvorín justo al lado de un núcleo urbano, ¿no?, más allá de Puertas de Tierra en Cádiz. No se sabe muy bien por qué esa noche explotó. Y claro, fue un auténtico desastre, ¿no? Claro, esa explosión arrasó gran parte de ese núcleo urbano, San Severiano en este caso, y bueno, llegó a las Puertas de Tierra. Las Puertas de Tierra sirvieron un poco de defensa de la ciudad, igual que sirvió en su día de defensa contra los ataques de los franceses, pues paró un poco la onda expansiva, ¿no?, de la explosión. Aún así, bueno, pues hubieron muchos daños y tal, muchas bajas, y yo ese hecho luctuoso, que no deja de serlo, ¿no?, pues lo cogí con mucho cuidado, porque claro, hay que tener respeto, ¿no?, por un hecho que todavía es reciente, que todavía se hacen homenajes año tras año, y lo convertí en algo fantástico. Entonces, pues yo uso esos trucos, ¿no?, por así decirlo. Yo me aprovecho de la realidad, de lo que escucho, de lo que existe, para trasladarlo a un mundo que realmente es imaginario, pero que, bueno, que se basa en algo real. A mí que me parece más complicado, fíjate. Porque yo voy a decir creación de mundo porque la palabra que te has dicho antes a mí no me sale. ¿Por qué? A mí no me sale, entonces no la voy a decir, ¿vale? Por favor. Creación de mundo en castellano. Y a mí me parece más difícil porque coger algo que existe y modificarlo, me cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho verlo y luego cuando lo leo me encanta, pero hacerlo yo me resulta muy difícil. Para mí, evidentemente, lo más sencillo fue crear algo de cero, aparte que lo hice porque, claro, llevaba años haciéndolo, no fue el momento de ponerme a escribir y venga, vale, pues me voy a inventar esto, lo otro, no. Llevaba años dándole vuelta a mi cabeza, estas conversaciones con amigos en las que te quedas callado, ¿no?, durante media hora. Yo estaba en Murias, ¿no? Y me resulta más... No, a lo mejor la palabra más sencillo no es más satisfactorio a mí. Cuando yo leo, por ejemplo, yo leo la guía de misterio, claro, a mí me encanta, ¿no?, eso que tú haces, ¿no?, ese juego, ¿no?, de una ciudad que más tú conoces, que puedes visitar, porque de hecho tú has hecho guía turística por, Sí, bueno, rutas por los puntos, entonces me parece fantástico, me parece increíble, ¿no?, que tú digas, es que yo voy a hacer mi historia en esto y entonces yo puedo llevar a la gente allí y que experimenten el sitio y que lo vean. Yo no puedo hacer porque no os puedo llevar a Murcia, ¿no? Bueno, depende de lo que tomemos. Pues yo creo que con 2 vasitos más de esto... Depende de lo que tomemos podría llevar, pero no. Pero yo lo disfruté mucho porque eso me parece más complicado para mí de hacerlo. Me encanta leerlo, pero me resulta difícil. Y esto me resultó fácil. Curioso. Porque a mí inventarme razas, inventarme religiones, me encanta. Sí. Además hay un momento en que te sientes un poco como Dios, ¿no? Y tú, he creado un mundo. Voy a destruir una raza, ¿no? Poderoso. Voy a destruir esta raza, voy a... Curioso. Es broma, ¿no? Pero que sí que... No es broma. No es broma. A ver, son, como digo, 2 enfoques distintos. Sí, es diferente, claro, pero está guay las 2 cosas. Ya está. Fíjate que yo tengo aquí 2 referentes más, ¿no? Que son, bueno, el señor Carlos Ruiz Zafón, que nos dejó hace unos años, y Ana María Matute, que bueno, que también la señora pues murió hace también unos años y tal, pero nos dejaron un legado infinito, como son sus obras, en este caso El Príncipe de la Niebla, su primera novela juvenil de Zafón, y Aranmanoz, una de sus últimas novelas publicadas de Ana María Matute, y son los 2 enfoques, ¿no? Mientras que El Príncipe de la Niebla transcurre en un sitio de vacaciones al que va un chaval, donde hay un faro y tal, y una leyenda misteriosa, y de repente la realidad se transforma en algo que no conocemos, ¿no?, en algo imaginario, pues Aranmanoz es una obra de fantasía muy clásica, ¿no? De hecho muy medieval, como le gustaba escribir a Ana María Matute, con sus hadas, lo mismo, ¿no?, con su
bueno, sus sistemas políticos, reyes, monarcas, regiones y tal. Y una historia un poco también, bueno, de amor, ¿no? Que es muy bonita y que recomiendo, porque es muy ligera, ¿no? Esta de leer, ¿no? Ella tenía 2 grandes obras de fantasía, tiene muchas obras, ¿no? Pero creo que las 2 más grandes son esta y Olvidado el Rey Vudú, que es un tochaco un poco más grande, y que, bueno, al final, como digo, son gente que intentamos de alguna manera que se nos pegue, ¿no? Nosotros hacemos así, a ver, Claro. sí, con las hojas, a ver si se nos pega un poquito. Pero bueno, creo que es inevitable, ¿no? Al fin y al cabo. De hecho, uno de los caballos de batalla, ¿no? que yo siempre intento comentar con la gente que escribe y eso, es que tú al final tú puedes tomar clases, máster de cómo escribir un bestseller, de todo tipo de academias, ¿no? Que están muy bien y te enseñan pues, los secretos de la escritura, pero para mí el mejor maestro no deja de ser un libro, los libros de la gente que a ti te gusta leer, ¿no? Y de hecho conozco a gente que ha escrito o que ha intentado escribir, ¿no? Que no suele leer y a mí me choca eso, me parece, no sé qué piensas. Raro cuanto menos. Lo Y yo conozco. pienso igual. Conozco, ¿verdad? Pienso igual. Yo, bueno, antes quería comentar El Príncipe de la Niebla, fue mi primer libro que saqué de la biblioteca de mi pueblo cuando la pusieron, creo que tendría yo 13 años. La biblioteca llegó un poquito tarde, si no recuerdo mal. No estoy segura ahora si fue, pero sí que fue el primer libro que yo saqué y me lo leí como 3 veces antes de entregarlo, porque me encantó tanto el libro y de hecho tengo toda la obra de Zafón porque bueno, yo lo admiro muchísimo, de hecho cuando murió fue un duro golpe, ¿no? Y te entiendo porque es verdad que es como tu novela, o sea, él coge la realidad y la transforma a su gusto, ¿no? Y para mí me parece una auténtica maravilla. Ese no lo conozco, pero me lo pienso anotar. Y lo que hablábamos de la gente que no lee, yo no daba ningún tipo de curso. Di una vez cuando ya tenía la novela escrita de ortotipográfico, porque pensé que, bueno, para que me ayudara, ¿no? Y es el único curso que di. Pero es cierto que yo leí muchísimo y yo creo que al final aprendes mucho de lo que lees, porque cuando estás leyendo lees una literatura bien escrita, ¿no? O sea, bien escrita, sin falta de ortografía, entonces tú ahí estás aprendiendo realmente. Tú estás viendo la sintaxis, y aunque te creas que no, pero si leyendo al final es como te empapas bien y también como al final acabas encontrándote a ti mismo como escritor. A mí la gente que me dice que ha escrito una novela en un mes y que resulta que se han leído en su vida 2 libros, a ver, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Pero a mí me parece raro cuanto menos, porque alguien que no ha leído nunca o se ha leído un par de libros en su vida, ¿cómo eres capaz de desarrollar una historia? ¿Cómo eres capaz de no cometer errores sintácticos? ¿Cómo eres capaz de darle...? No sé, ¿no? Me resulta raro y pienso que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y si escribes y lees, pues oye, de lujo, lo hagas como lo hagas, pero a mí me choca. Bueno, ahora hay inteligencias artificiales que te hacen el libro en 0, Bueno, no sé, Eso no es lo que me he saldrá leído ninguno, no sé cómo será, pero bueno. Bueno, yo creo que, a ver, hemos tocado muchos temas y tal, pero como tenemos aquí un gran público, seguro que tienen algún comentario, pregunta y tal, que fomente Sí, claro, un debate, ¿no? Que no vamos a estar hablando aquí, ¿no? Ya que se han bebido todo el vino, ¿no? Pero que menos, ¿no? Que, a ver si pueden hablar. participen, claro. Puede. Además no me trae ni dagas ni cuchillos, o sea que estés tranquilo, estoy a salvo, hoy no me lo traigo. Iba a traerlo, lo que pasa es que... Qué desilusión. Que ya iba con el tocho de libro ya era... claro, porque digo, meter las dagas ya también en la mochila ya era mucho peso. Además ayer me advirtieron que mejor que lo dejar en casa, entonces... Vale. Pues yo quiero preguntar por esos otros libros que os hubieseis traído pero que no cabían en la bolsa. Otros libros que a lo mejor os han marcado a nivel como lectores y como escritores también y que por cuestiones de espacio o de peso pues no lo hayáis podido traer. O que incluso a lo mejor lo tengáis en plan en casa pero que realmente han significado algo por vosotros. A mí un libro que se me viene el tiro a la mente, el de Macbeth, que es un clásico. A mí un libro que me marcó muchísimo, de hecho lo tengo hasta en manga. O sea, y esa historia de traición, esa historia de que sí, que me parece tan retorcido y me encanta. O sea, es que además todo el mundo, madre, qué cabrón, no, o sea, cada uno depende de cómo tú lo veas, ¿no? A mí me cae bien, por ejemplo. Es que la verdad me cae bien.
independientemente de todo lo malo que hace, ¿no? Pero me cae bien. Y las malas Lady Mark. Y que claro, es que siempre le echamos la culpa a las mismas personas, pero hay que ver el entorno, ¿no? Y cómo influye el entorno en cada uno, ¿no? No, yo empatizo con él, pero ella es la que... Ya, claro. Y yo muchas veces cuando a mí me dan mi novela alguna vez me han dicho, es que Moira es muy cruel, ¿no? Es que tal, digo, y los personajes tal son algunos malos, ¿no? Es que de malo depende de cómo lo enfoques, ¿no? Y hay gente que también hace cosas malas intentando hacer un bien. Que somos humanos y la liamos a veces, ¿no? Tú quieres hacer algo bueno y... Pero bueno, a mí me gusta la mente. La verdad es que es complicado quedarse con uno, porque al fin y al cabo nosotros tenemos referentes, ¿no? Hemos hablado, creo que supongo, de los principales. Claro, claro. Pero ¿por qué digo eso? Porque yo con cada libro que escribo elijo ciertos referentes. Es un poco mi técnica, ¿no? Yo estoy escribiendo ahora mismo una novela de zombies, no voy a decir más detalles, ¿no? Y a la vez yo no me puedo estar leyendo, espérate, la historia interminable, no puedo, porque es que no tiene nada que ver ni con el estilo, ni con el trasfondo, ni los personajes, nada, cero. Entonces, cuando yo estoy escribiendo algo, estoy metido en un proyecto, intento leer cosas que me alimenten, que me retroalimenten, de hecho. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, uno de mis referentes podría ser Cormac McCarthy en La carretera, por decir algo, ¿no? Porque, bueno, pues no es que haya zombies en esa novela, pero sí la forma de escribir me gusta mucho. Es muy directa, muy cruel, lo que ocurre sin adorno ninguno, ¿no? Y te lo va contando así, y me gusta mucho el ritmo que tiene. O, por ejemplo, Pronto será de noche, de mi colega, compañero de carrera, Jesús Cañada, gaditano también, que me gusta cómo describe un apocalipsis, un fin del mundo, y me intento pues también alimentar de su estilo o de cómo enfoca la acción y tal. Entonces, a lo mejor si yo me fijara en Los jinetes del sueño, que es la tercera que escribí, que está basada en la Expo, pues diría otros referentes, ¿no? Pero es curioso que al final, yo no sé si tú haces lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, pero depende de lo que yo escriba, mis referentes temporales cambian. Yo siempre tengo cosas en mente, ¿no? Por ejemplo, Zafón, la forma de escribir, la forma de expresarse, para mí es un auténtico espejo en el que mirarme, da igual lo que escriba, sí. Pero después hay como micro referentes que están un poco en el escenario, ¿no? En el entorno de lo que yo estoy escribiendo. Y quiero que de alguna manera me contagien, ¿no? Para bien, como digo, de su estilo, de su forma de contar, de todo eso, que al final te ayuda. A mí es que me pasa todo a la inversa. O sea, yo he visto libros que sean referentes una vez que estaba escribiendo, porque es cierto que me ocurrió, ¿no? Yo ya llevaba el primero Enrique Uribe escrito cuando comencé la saga de The Witcher, por ejemplo, ¿no? O comencé la saga de La Rueda del Tiempo. Cuando yo encontraba algo que no era igual, pero era parecido, me empezaban a encontrar mal, porque digo, hostia, es que va a parecer que me he fijado o que... Y me di cuenta de que no podía obsesionarme con eso, y cómo era la forma, pues no leyendo, mientras escribía, no leyendo nada de fantasía. Entonces la mejor forma de no obsesionarme con va a parecer que me estoy fijando en algo o que no era mi intención, ¿no? Porque de hecho ya lo tenía escrito. Y lo cierto es que hubo un par de cosas que cambié, porque... Y no había leído todavía esas novelas, pero decidí cambiarlo porque me podía hacerlo, me podía prescindir de ello, entonces decidí hacerlo. Pero claro, había cosas que yo no podía prescindir. Entonces digo, bueno, si ahora me vuelve a ocurrir con otras novelas, entonces dije, vale, sigo con estas dos sagas, pero no me meto en ninguna más. Entonces yo no... De hecho, yo creía que había leído una de Abercrombie, pero al final resulta que no la leí. Me empecé el primer libro, pero lo dejé a la mitad. Vale, entonces yo no leí, por ejemplo, todavía Sanderson, bueno, el Antri es el único, no soy fan de todos esos escritores porque mientras que está con Oshara he evitado meterme en este tipo de sagas. Todo lo contrario que lo que hago yo. Claro, todo lo contrario que haces tú. ¿Por qué? Porque no quiero que me afecte a la hora de tomar decisiones o a la hora de escribir, porque no quiero que me vuelva a pasar como la primera vez. Para mí es más... fue la decisión que tomé y la verdad que leo otro tipo de fantasía, ¿no? Pero de momento estoy evitando ese tipo de saga. Es bueno. Siento curiosidad escuchando un poco que el proceso creativo, ¿no? Las aventuras que vivíais de pequeño. Ahora cuando empezáis, ¿cómo llega esa palanca que hace esto es una historia y la tengo que desarrollar? Unir
Complicado, tío. ¿Hay un momento que diga esto es para un libro? Es Esto más difícil es... que los exámenes de 6 horas de programación. Esto es difícil. Vaya pregunta. ¿O tenéis no sé, un mosaico de ideas que llega un momento que hace claro? Empiezo a unir, a hilar y digo, este es el hilo conductor y a partir de aquí, no sé, un poco lo que me expliqué el proceso creativo. No, claro. Pero Yo, por ejemplo, sí que siempre he tenido demasiada imaginación, entonces yo he vivido mucho tiempo de mi imaginación. He pasado muchas horas de mi vida estoy viendo la tele, pero realmente no estoy viendo la tele. Estoy dándole vuelta a situaciones o a escenas o a cosas que bien que te gustarían vivir, bien que bueno, te empiezas a imaginar que viven otros, ¿no? Y al final, por ejemplo, te hablo del caso de la saga de Oshara, empezó así, ¿no? Yo empecé a imaginarme Muria, porque mundos que, no sé, igual que hablaba yo, que de pequeña te imaginabas que de pronto un portal, ¿no? Y apareces en un mundo exótico, diferente, entonces yo por ahí empecé a imaginarme Muria, no recuerdo con qué edad, pero cuando estaba en el instituto, quizás, era bastante pequeña, bueno, joven, pequeña no era joven. Y fue poco a poco creciendo, entonces, claro, después de imaginarte el mundo, yo me empecé a imaginar la raza de los dáricos. Y vamos a llamar una raza que a mí me gustaría que existiera. ¿Por qué? Porque tienen valores o tienen... No todo es bueno en ellos, pero tienen valores vamos a llamarlo dones que me encantaría tener, ¿no? O que la humanidad tuviera, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, ven en la oscuridad. A mí me encantaría ver en la oscuridad, ¿no? Y entonces, pues, yo empecé a imaginarme las razas. Entonces ya esa raza vivía en Muria. Entonces yo ya tenía un mundo con una raza, después de esa raza, claro, ellos querían vivir con otras, entonces ya empecé a imaginarme otras, ¿cómo serían? Venga, pues voy a poner algo que sea completamente diferente a ellos, ¿no? Y diferente a los humanos también. Y así fui poco a poco, hasta que ya la bola era tan grande mi obsesión con el mundo de Muria, con todas las razas, yo ya tenía en la mente pues algunas escenas también, ¿no? De protagonistas, al Dárico Gris, ¿no? En la cabeza. Y fue cuando ya llegó un punto en el que pasaba más horas del día pensando en la historia que viviendo mi vida, que dije, tengo que escribirla. Hay que sacarlo porque no puedo seguir así. Entonces empecé a escribirlo. Y a medida que iba escribiendo, iba pensando menos horas al día en la historia, porque ya la iba sacando, entonces ya pude tener una vida normal. Más o menos. Más o menos, bueno, normal no voy a tener nunca, pero aceptable. De hecho, yo creo que muchas veces pasamos más tiempo... No pasamos tanto tiempo escribiendo, sino Imaginando. creándolo en la cabeza, ¿no? Dándole vuelta al chícharo, como decimos. Mira, yo cuando estudiaba informática, en metodología de programación 2, había un profesor que decía que para resolver ciertos problemas tenías que tener lo que era la idea feliz. Me acuerdo de eso. La idea feliz de meterle mano al algoritmo para resolver el problema, ¿no? Pues yo creo que aquí pasa, por lo menos, a mí me pasa un poco así, ¿no? A mí hay una idea que me viene, por ejemplo, los pringados en el 92 en la Expo, con un curro oscuro, y a partir de ahí empiezo a escribir, ¿no? Creo que es un buen punto de partida. Creo que al final se basa un poco en eso, en tener un hilo del que tirar. A partir de ahí pues ya empieza, como digo, a pensar y crearlo todo. Pero hay un momento, no sé cuándo ocurre, ni cómo, ni por qué, que te viene la idea a la cabeza. Aquí fue pues La Casa de los Espejos, ¿no? La aventura de la patada a la puerta famosa. Y a partir de ahí empecé a escribir. La Ciudad Oscura fue pues claro, el tema de la explosión, pero también otro tema que yo estaba investigando, cosas misteriosas en Cádiz, y un día me encuentro con que resulta que hay una sociedad espiritista real que existió, se creó en San Fernando y después en Cádiz, que contactó con los espíritus a través de un llamado trípode, un objeto de 3 patas, que ellos inventaron, entre comillas, y que les servía para hablar con el más allá. Y como digo, existía, está documentado, hay un libro que se publicó, que fue censurado por la iglesia, fue quemado en la plaza de la catedral. Y yo cuando vi eso era como si encontraras el santo grial, ¿no? Como si fuera Indiana Jones y vieras el libro ese que coge y pone las piedras, algo así. Yo creo que idea feliz es un buen concepto para eso. Aquí tengo otra pregunta. ¿A partir de qué edad consideráis que es apropiada la lectura? Por ejemplo, yo te estaba escuchando eso
y conozco a un chico que es de Cádiz, no sé dónde va, Cádiz. Ah, bueno. Y le gustan mucho las Sí. historias de Cádiz, le gustan mucho las historias de miedo. Sí. Va para los 10 años, no sé si, por ejemplo, sería apropiado este Perfecto. libro. Magnífico. Me lo Vale. llevo. Sí, sí, vale. Es que te lo voy a firmar ya. A ver, Juan tiene 11 años, cursa sexto de GB. Es lo suyo, ¿no? Tiene 11 años es... La vamos a clavar, vamos. Sí, sí, perfecto. Es verdad que, claro, un poco más pequeño quizás no, porque hay escenas que le pueden dar miedo, ¿no? Por ejemplo, en la portada tenemos aquí a una mujer con muy mala cara, ¿no? Que... Pero de que no es malo, ¿eh? Bueno, pues, No he dicho nada. María Moco, ¿no? La No he famosa dicho María ni una Moco. cosa ni la otra. Una bruja que se supone que estaba en las cuevas que hay por debajo de la ciudad y tal. Y hay alguna escena que después le da un poquito de cosa, pero yo creo que con 10 11 años es perfecto. Hay que lo he dicho porque a mi sobrina le dio mucho miedo a la portada, digo, pero después muy buena gente. Y dice, ¿me estás mintiendo? Digo, Hay que leer. hay que Hay leer, leerlo, pero... hay que leerlo. Más cositas. Cuando escribís, os sale todo de forma fluida porque ya no tenéis tan pensado que al final es fluido la prosa que os sale, Depende del o momento. releéis mucho y cambiáis mucho. Una vez que has escrito un párrafo, lo lees otra vez, lo cambias, quita una cosa, pone otra cosa. Yo este lo ¿Cómo vais? reescribí completamente. Entero. Entero. Sí, Porque yo lo escribí cuando ya iba por la tercera parte, volví al inicio y prácticamente lo reescribí completamente. Porque en ese periodo de tiempo yo había cambiado mucho. Había cambiado mi forma de escribir, había cambiado como persona y prácticamente es que lo reescribí. Que no... Evidentemente dejé parte del texto, no fue borrón y cuenta nueva, pero sí que la revisión que hice fue muy profunda, que prácticamente fue una reescritura. Y hay veces que sale muy fluido, y hay veces que en un rato o una noche pues he escrito mejor 20 páginas tranquilamente, porque fue muy fluido, porque sabía lo que quería escribir y de dónde quería ir directamente, y hay veces que te tomas más tiempo, cuesta más trabajo, porque la escena, me ha pasado incluso, yo estaba en mi casa, no con este, pero estaba en mi casa y yo tenía miedo, o sea, yo estaba escribiendo y digo, pero si es mongola, si lo estoy escribiendo yo porque tengo miedo. Y lo he tenido, ¿sabes? Y he dejado de escribir, o me ha costado, hay escenas que a mí me han costado mucho escribirlas. Y más, aunque no lo parezca, soy muy aprensiva, a pesar de todo lo que soy muy aprensiva, o sea, aquí cuando yo te hablo de cómo le arranca la chipa a alguien, yo realmente lo paso mal a la hora de escribirlo. No es terrible, ¿no? Pero bueno, si estoy un poco aprensiva, hay escenas que cuestan son más difíciles de escribir y no es tan fluido. Luego hay días que te bloqueas un poco porque viene el esto no vale, yo lo que estoy haciendo está mal, quién va a leer esto, a quién le va a gustar. Entonces esos días de bloqueo, yo lo que hago directamente es dejar de escribir, ¿no? Cierro el ordenador y ya vuelvo cuando ya esa paranoia ya se te ha pasado. A ver, al final son puntos comunes, ¿no? Que tenemos los que escribimos, hay días buenos, días malos, días que te sale todo de corrido, días que dices, no vale nada. Pero yo en mi caso, quizás vaya más lento porque soy más de corregir sobre la marcha. O sea, yo escribo un párrafo y no tiro para adelante, digo, espérate, lo voy a leer otra vez. No, esta palabra va mejor aquí y tal. Y me tiro 20 minutos, media hora, una hora con un solo párrafo. ¿Me ahorra tiempo para corregir al final? Puede que sí, puede que no, pero no sé, es un poco el método. Yo que hice más como la pintura, Pero cuando pinta al se óleo, sufre mucho, ¿no? Eso es un sufrimiento en las caras, tú las ves. Claro, el lanzamiento. Es horroroso. Y dice, y hasta que no quedes más o menos medianamente contento con lo que has escrito, no sigue para adelante. No sé si sería mejor lo que bueno, tú dices. cada ¿no? uno. Y eso no te traba porque está comiendo en la marcha. Sí, sí, Es un pero tostón. Eso Y la parte creativa no te la corta. realmente no, porque la parte creativa es un poco lo que comentaba antes. Yo estoy creando antes de escribir. O sea, cuando escribo no suelo crear, salvo que haya veces que digo, hostia, pues voy a dar un volantazo sobre la marcha, que hay veces que sí. Pero antes de escribir yo ya sé lo que es porque me lo he apuntado en el móvil, lo he dicho a Siri, oye Siri, que no hay quien fulanito tiene una pistola. Y el que me escucha diciendo eso estará, ¿no? Que se cambiará la esfera, lógicamente. O me lo escribo en un papelito, en un cuadernito y tal, o en una nota de Google y tal. Al final tengo un montón de cosas por allí y por aquí y lo tengo ya planteado, ya solo es darle a la escritura. Y cuando acaba el párrafo, lo que te he dicho, vuelvo otra vez al principio y lo reviso. La verdad es que es
engorroso, pero Bueno, es tu método, cada uno. sí, al final lo que... Sí, sí, sí. Yo es que cuando estuve dando clases de pintura al óleo, ¿no? Lo típico, ¿no? Primero hay que manchar, ¿no? Hay que manchar, ¿no? Y luego, una vez que manchas y sueltas todos los colores que quieras que lleve, ahora empiezas a definir, ¿no? Entonces yo sigo ese método, ¿no? Yo primero suelto ahí todo lo que tenga que soltar y luego, bueno, ahora hay que arreglarlo, ¿verdad? Hay muchas cosas que he quitado, cosas que poner, cosas que arreglar. Yo sigo ese método, pero evidentemente cada uno no funciona lo que no funciona. Entonces, al final, es lo que a ti te vaya mejor. Pero bueno. Luego, con el tema de la inteligencia artificial que hiciste tu referencia antes, ¿crees que va a ser un problema? Yo personalmente considero que es una ayuda, es como decir, me voy a despejar un poco de lo que es el trabajo duro. Sí. Y yo me voy a dedicar un poco a la parte más creativa, voy a crear y luego voy a dejar que la inteligencia artificial escriba y luego yo sobre eso, pues a lo mejor ya sí perfilo. Eso no es un trabajo duro es coger una malla. Sí, pero que luego a lo mejor el producto te sale mucho más refinado en el fondo. No sé, a mí yo esto no lo considero un trabajo duro, yo esto lo considero una experiencia y lo considero algo que a mí me apasiona hacer. Entonces yo no quiero que nadie me lo quite. Es para ti, ¿verdad? Claro, porque es para mí. Ahora, Ya. mi trabajo del día a día de programación, todo lo que tú quieras, o sea, se lo doy a quien Eso quiera. también, por ejemplo. Claro, ahí sí, me Por ejemplo. firmo, ¿no? Pero esto no, yo no quiero que No está bien. nadie me lo quite, pero ni una frase. Y luego invito, porque a mí, bueno, la fantasía no es mi tema favorito, lo mío es la ciencia ficción, y entonces os invito a que hagáis cosas relacionadas con vuestro trabajo y vuestra historia, ¿no? Que la verdad que en el mundo tecnológico hay muchas cosas por venir, muy inmediato, y hay que imaginarlas antes de que vengan, porque considero que estamos en un mundo un poco peligroso ahora mismo. A ver, Y llama la yo, atención, es importante. como cualquier tecnología, yo creo que hay que intentar que nos ayude, no que nos suplante, ¿no? Suena un poco a película Terminator y tal, pero al final es un poco eso. El otro día, el chat GPT el que está ahora de moda, ¿no? Bueno, pues tú le dices una cosa y él te responde ahí una parrafada que hay veces que te sorprende. Y probé a decirle, mira, hazme una historia con elementos que sean Cádiz, zombies, no digo más para no spoilear, ¿no? Y te escribió el libro. Me escribió un párrafo así, había 6 elementos de los que salen en mi novela, la que estoy escribiendo. Y había cosas que se parecían bastante, no en el estilo, sino en el resumen que me hizo, a lo que yo tengo. Y digo, buen día. Y otras que te decía que no eran iguales, pero yo estaba pensando, bueno, igual podría hacer algo así. Ayuda. Una herramienta más. Sí, ya digo, Una una herramienta. Pero entonces suplanta la creatividad, porque hoy en día hay muchos tipos de escritores, pero hay gente que quiere escribir porque le gusta. A lo mejor no, a ver si me explico. Está el que es creativo y además le gusta escribir, y está el que solo quiere escribir, pero no es creativo, no tiene imaginación. Entonces a esa persona normalmente le resulta muy difícil escribir una historia porque realmente lo único que quiere es escribir y punto, ¿no? Pero no tiene esa creatividad. Si estamos diciendo que él se va a ayudar de una máquina, ¿hasta qué punto realmente la historia va a ser suya y no de la máquina? Porque al final, esta historia es mía porque la he creado yo, la he imaginado yo, hacerlo de mi mente. Y si tú la estás sacando de una máquina, yo no considero que la historia sea mía. Yo solo la he escrito, es como si tú me cuentas una historia y yo te la escribo. Entonces yo solo soy el escritor, pero tú eres el que la ha creado. Es como el que escribe una biografía, ¿no? Yo escribo sobre la vida de alguien, pero no sobre la mía. Si yo veo aquí una historia que me la ha puesto una máquina, la historia no es mía. La historia se puede decir que se la he plagiado a una máquina. Yo solamente la he llevado a cabo. Yo no quiero leer un libro que haya imaginado una máquina, por muy buena que sea, porque para mí pierde esa humanidad y pierde el concepto de creación, ¿no? Y de imaginación, que al final es lo más importante que tenemos, porque a la hora de escribir se aprende. O sea, tú puedes escribir mal y tú puedes aprender a escribir bien, pero a tener imaginación y a ser creativo, eso no se aprende. Eso o lo tienes o no lo tienes. Igual que un pintor, si tú de pronto le vas a decir que una máquina le va a pintar un cuadro, ¿qué hace entonces el pintor? Ya su vivencia, el momento en el que está creando esa pintura, porque es una experiencia que está viviendo, incluso te rodea unos sentimientos, tú tienes muchos niveles de... Tú de modo estás muy feliz, estás muy triste, porque te afecta lo que estás haciendo, y un pintor igual. Entonces, si lo hace una máquina, ¿para qué, no? O sea, ¿qué más da, no? Que a mi punto de vista, ¿no? Bueno, Además, yo soy programadora, pero que por mí que se vaya a la mierda toda la tecnología. Que venga algo y lo explote todo y fuera los ordenadores. Están todos mal, o sea que es cuestión de
Ya. oye, para mí es una herramienta. Ya, cada uno opine lo que quiera. Yo, Claro. mi opinión es esa. Pero que no va a suplantar, yo no creo que va a Está suplantar. muy lejos a que la inteligencia artificial te escriba esto, tal cual. Eso creo que Está muy lejos, seguro, creo, porque no sé, claro, es que yo la creo que cuestión- sí. Esa Bueno, vivencia que ha tenido en los caminos, con el Claro. palo, eso no lo ha tenido, o a lo mejor no tiene ese entrenamiento, ese algoritmo que ha hecho eso, ¿no? Claro. Que le falta, esa es la parte de humanidad, ¿no? O de esa pata en la puerta que no lo va a tener, a no ser que alguien se lo... Pero tú no sabes quién hay detrás, quién le ha metido esos valores de entrenamiento, que ese es el gran dilema, ¿no? Que hay ahora mismo, pero yo creo que es una herramienta más que a uno le puede gustar, la incorpora en su proceso, otro no lo necesita, lo ve como algo Claro. y es totalmente legítimo. Cada uno Yo- evidentemente puede opinar lo que quiera y puede hacer lo que quiera y yo lo respeto, pero me chocaría mucho leer un libro que haya imaginado una máquina. Seguramente el autor, si te dice, pues me he ayudado de esta herramienta, no llame tanto la atención, porque dice, ya no están exponiendo sus experiencias, Claro, es diferente. sus vivencias sobre el libro, sino que se está ayudando, ¿no? Pero es como el corrector, como se utiliza el corrector. No sé, es que me parece como cuando tú aprendías a escribir, que ibas a hacer con los puntitos, ibas pasando la línea del lápiz, me parece algo parecido, entonces, ¿hasta qué punto? Aparte que es un mundo muy competitivo, o sea, hay muchos escritores, o sea, que ya si aún mete máquina de por medio, bueno, ya entonces, no sé qué nos espera. Que evidentemente todo es respetable y cada uno puede decidir lo que quiera y que lo que yo pienso no tiene por qué ser lo más válido, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, a mí no me gustaría ver un libro, no me gustaría ver... yo en un principio nunca voy a decir que no, porque bueno, depende, porque si a mí me ofrecen vino y rosquito, lo mismo que pues lo claro, mismo lo claro, ahí hay compro. duda. Te va a querer decir que no, pero en un principio creo que no, en un principio, ¿eh? Yo quiero ver eso en una novela vuestra que hayáis escrito, El que- precisamente criticando este tema o tratando este tipo de temas para que la gente pues, realmente se dé cuenta de dónde estamos viviendo. Me parece Sí, no, que al final y está es en un una tema importante, un tema situación importante. también. privilegiada porque bueno, vosotros sabéis de qué va la cosa. No es como el literato que lo único que ha hecho ha sido leer libros y no se ha enfrentado nunca a una máquina ni sabe lo que una máquina es capaz de hacer. Sí, es verdad. Ya. Vosotros sois conscientes de lo que estamos tratando. Yo es que con Alexa, por ejemplo, me llevo muy mal. O sea, yo estoy discutiendo en mi casa todo el día con Alexa, porque le digo apaga la luz y no la apaga. Le digo, pero es que el otro día le digo, no voy a decir una palabrota, pero le di una palabrota, apaga la luz y me la apagó. Digo, o sea, ¿quién funcionas tú, no? Con insultos. Entonces, yo me llevo muy mal con las tecnologías. Yo no quiero que una máquina me diga lo que tengo que escribir. Pero me extraña que tengas Alexa. Bueno, eso sí es raro. porque no vivo sola en mi casa, entonces Ah, tengo a alguien que... Yo a mí no me gustan las tecnologías, Ya, a pesar de que vivo de ellas, Te y entiendo. luego tengo a alguien que me Cualquier día Alexa encanta. desaparece y cuando venga tu novio Sí, dice, que me no, apagan las fiebre luces. amarilla, fiebre amarilla. No, claro, y además las luces me vuelven loca porque a mí no me escucha, entonces yo me voy a hablar y al fin empieza a parpadear, ahora no me dice que no. Tengo un lector que se sube y se baja y Alexa sube el lector y nada, es que ni manera, le tengo que, no sé, pero lo llevo fatal. es una casa Entonces, encantada. lo llevo fatal, no, porque a él le funciona, yo lo llevo fatal. Y además de que salga por la tele y alguien diga Alexa y la capulla ya se está encendiendo. Y le digo, traes "Oye". espejos, le vas regalando espejos y esas cosas. Pero lo de la Alexa cualquier... No, yo la desenchufo muchas veces. Él ahora está en Barcelona y yo la desenchufo. Lo malo que se enchufa un día sola, Ni cuidado. bueno. Es- A ver, que yo estoy en mi casa en el salón y de pronto está la lucecita Oh, encendiéndose y yo oh. así. Y le digo, Alexa, ¿tú me estás escuchando? No, porque tengo no sé qué. Y te suelta ahí la parrafada y tú dices, pues no. Y yo digo, pues no te creo. Y la tía contesta, o sea, encima se calla, o sea, te Eso sigue... va a acabar malamente. Te sigue pensando, que te sigue contestando. Eso digo que sí, Cualquier un montón día, de espejos cualquier que día. le trae el otro de Barcelona. Cogiendo espejos. Cualquier día, Le pero bueno. regale cualquier día Alexa se va a la luz. Bueno, Total, bueno. pues si tenéis algún comentario más, si no, Esa es la llave, antes que... Adiós, Esa es la llave. Adiós. Que aquí estoy viendo que se van, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.